chica virgen nunca fue de nadie. Pero el millonario dijo, hoy serás mía por primera vez. Ella siempre evitó el amor. Nunca permitió que nadie se acercara demasiado, hasta que conoció a un millonario frío, decidido y lleno de secretos. Y esa noche, al cerrar la puerta, él le susurró, esta vez no voy a dejarte escapar. El sol de la tarde caía sobre la Ciudad de México, bañando de oro las calles del distrito financiero. Elena Suárez apretó contra su pecho la carpeta con su currículum, mientras esperaba nerviosa en el elegante vestíbulo del edificio Torres, sede de una de las empresas más importantes del país. A sus 25 años, recién graduada en Administración de Empresas, esta entrevista representaba una oportunidad única para dejar atrás sus orígenes humildes en Oaxaca. Señorita Suárez, el señor Montero la recibirá ahora, anunció la recepcionista con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Elena respiró hondo. Alisó su falda gris, la más formal que tenía, y caminó con determinación hacia el ascensor. El espejo del elevador le devolvió el reflejo de una joven de rasgos indígenas, cabello negro recogido en un moño discreto y ojos oscuros que revelaban tanto nerviosismo como determinación. El piso 30 era otro mundo. Amplios ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El mobiliario minimalista y elegante contrastaba con la bulliciosa realidad de las calles abajo. Elena sintió que no encajaba, pero levantó la barbilla recordando las palabras de su madre. Tu valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. Por aquí, por favor, indicó una asistente conduciéndola hacia una sala de juntas. Espere un momento, el señor Montero vendrá enseguida. Los minutos se alargaron eternamente. Elena repasó mentalmente sus respuestas preparadas cuando la puerta se abrió de golpe. El hombre que entró no era lo que esperaba. Daniel Montero, heredero del imperio empresarial y nuevo CEO tras la jubilación de su padre, tenía apenas 35 años. Alto, de hombros anchos bajo un traje impecable, tenía un rostro de facciones definidas y ojos penetrantes que la evaluaron con frialdad profesional. Señorita Suárez, ¿verdad? Su voz era profunda, controlada, sin el acento capitalino que Elena esperaba. Disculpe el retraso. No hay problema, señor Montero, respondió ella, extendiendo la mano con firmeza para contrarrestar su nerviosismo interior. Cuando sus manos se tocaron, Elena sintió una extraña corriente eléctrica. Los ojos de Daniel se entrecerraron ligeramente, como si también lo hubiera notado. La entrevista comenzó formalmente. Daniel revisó su currículum con expresión impasible. Veo que se graduó con honores de la Universidad Autónoma de Oaxaca. Impresionante, pero tenemos candidatos de instituciones más reconocidas. Elena sintió que se sonrojaba, no de vergüenza, sino de indignación. La calidad de la educación no siempre está ligada al nombre de la institución, señor Montero. Estoy segura de que mis habilidades son comparables a las de cualquier graduado de las universidades que usted considera prestigiosas. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Elena se mordió el labio, convencida de que había arruinado su oportunidad. Para su sorpresa, una leve sonrisa apareció en los labios de Daniel. Valentía, interesante. Cerró la carpeta. Necesitamos más de eso aquí. Mucha gente solo me dice lo que creen que quiero oír. La entrevista tomó un giro inesperado. Las preguntas de Daniel se volvieron más personales, menos profesionales. Le preguntó sobre su familia, sobre crecer en Oaxaca, sobre sus sueños. Elena respondió con sinceridad, sorprendida por el repentino interés. Al finalizar, Daniel se levantó. Ha sido revelador, señorita Suárez. ¿Eso significa que tengo el trabajo?, preguntó ella directamente. Él la miró con intensidad. Significa que quiero conocerla mejor. Le propongo una cena esta noche, para hablar del puesto, por supuesto. Elena dudó. No era tonta. Entendía las implicaciones. Con todo respeto, señor Montero, preferiría mantener nuestra relación estrictamente profesional. Daniel pareció genuinamente sorprendido. No era mi intención. Admiro su profesionalismo. El puesto es suyo, señorita Suárez. Mi asistente le enviará los detalles. Extendió su mano nuevamente. Bienvenida a Grupo Montero. Mientras salía del edificio, Elena no podía creer su suerte. Tenía el trabajo de sus sueños, pero también una extraña sensación
de que su vida acababa de cambiar en formas que aún no podía imaginar. El primer día de Elena en Grupo Montero fue una vorágine de presentaciones, formularios y aprendizaje. Como asistente ejecutiva junior del Departamento de Proyectos Internacionales, no esperaba tener mucho contacto con Daniel Montero, pero para su sorpresa, él apareció en su modesto cubículo a media mañana. «Señorita Suárez, necesito que me acompañe a una reunión». No era una petición, sino una orden. Los demás empleados los miraron con curiosidad, mientras ella recogía apresuradamente su tablet y libreta. En el ascensor, solos, el silencio se volvió incómodo. «Normalmente no involucro a personal junior en estas reuniones», dijo él finalmente, «pero su perspectiva podría ser valiosa». La reunión resultó ser con inversionistas interesados en un proyecto turístico en la costa oaxaqueña. Elena escuchó en silencio cómo discutían sobre revitalizar zonas que ella conocía bien, donde habían crecido sus abuelos. «¿Algún comentario, señorita Suárez?», preguntó Daniel inesperadamente, cuando los inversionistas terminaron su presentación. Elena dudó, pero decidió hablar con honestidad. «El proyecto parece económicamente viable, pero ignora el impacto en las comunidades locales. Esas playas no están esperando ser descubiertas. Son el hogar y sustento de familias que han vivido allí por generaciones». Los inversionistas fruncieron el ceño, pero Daniel la observaba con interés. «Continúe. Si realmente quieren un proyecto sostenible, deberían incluir a la comunidad local como socios, no como simple mano de obra barata. Conozco la región. La gente no se opondrá al desarrollo si se respetan sus tradiciones y se les ofrece participación real». Después de que los inversionistas se marcharan, Elena esperaba una reprimenda por haberse extralimitado. En cambio, Daniel la invitó a su oficina. «Eso fue refrescante», comentó mientras se servía un café. No le ofreció uno a ella. «La mayoría solo repite lo que creen que quiero escuchar». «Solo dije la verdad, señor Montero». «Daniel», corrigió él. «Cuando estemos solos, prefiero que me llames Daniel». Elena mantuvo su compostura profesional. «Preferiría mantener las formalidades, señor Montero. Soy nueva aquí y no quiero dar una impresión equivocada». Él la miró fijamente, como evaluándola. «Como desee. Quiero que prepare un informe detallado sobre su perspectiva de ese proyecto. Para mañana». Las semanas siguientes establecieron un patrón. Daniel buscaba constantemente la opinión de Elena, ignorando la jerarquía corporativa. Algunos compañeros comenzaron a murmurar sobre favoritismo. Otros insinuaban razones menos profesionales. Elena trabajaba el doble para demostrar su valía, llegando temprano y saliendo tarde. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en un informe urgente, la puerta de su cubículo se abrió. Daniel apareció con la corbata aflojada y el cabello ligeramente despeinado. «Debería haberme imaginado que seguiría aquí», dijo. «Son casi las 10, señorita Suárez». «Quiero terminar esto hoy», respondió ella sorprendida por su presencia. «La dedicación es admirable, pero también lo es el equilibrio». Se apoyó contra el marco de la puerta. «¿Ha cenado?». Elena negó con la cabeza. «Yo tampoco. Hay un lugar cerca que sirve los mejores tacos de la ciudad». No era una orden esta vez, sino una invitación. Elena dudó. «No creo que sea apropiado, señor Montero. Solo es comida, Elena. Y después de horas de trabajo». Algo en su tono, en la forma en que dijo su nombre, la hizo aceptar. El restaurante resultó ser un pequeño local familiar. Nada lujoso, pero auténtico. Daniel saludó al dueño por su nombre y los llevaron a una mesa discreta al fondo. Entre platillos tradicionales y conversación sorprendentemente fácil, Elena vio un lado diferente de Daniel. Habló de la presión de heredar el imperio familiar, de sus viajes, de su pasión por la fotografía. Ella compartió historias de su infancia en Oaxaca, de su lucha por estudiar, de sus sueños. «Eres diferente a cualquier persona que haya conocido en este mundo», confesó él, mientras regresaban caminando al edificio donde Elena tomaría el metro. «Probablemente porque no soy de su mundo, señor Montero». «Daniel», insistió él, deteniéndose bajo la luz amarilla de una farola, «al menos fuera de la oficina». Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Elena sintió que algo cambiaba entre ellos, algo peligroso y emocionante a la vez. «Buenas noches, Daniel», concedió finalmente, antes de dar media vuelta y alejarse,
consciente de su mirada siguiéndola hasta que dobló la esquina. Esa noche, en su pequeño apartamento compartido en un barrio de clase media, Elena se preguntó en qué se estaba metiendo. Daniel Montero representaba todo lo que ella había criticado: privilegio, poder, un mundo construido sobre desigualdades. Y, sin embargo, había visto algo más en él, una soledad que reflejaba la suya propia. «Solo es mi jefe», se dijo mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana. Pero en su corazón sabía que ya era mucho más que eso. El rumor se extendió por la empresa como fuego en la sabana. Elena Suárez, la recién llegada de Oaxaca, había captado la atención especial del CEO. Algunas miradas se tornaron envidiosas, otras despectivas. Mariana Ruiz, directora de Recursos Humanos y antigua amiga de la familia Montero, la observaba con particular desconfianza. «Señorita Suárez, ¿podría pasar por mi oficina?». La voz de Mariana sonaba profesional por teléfono, pero cuando Elena entró en su elegante despacho, la frialdad era palpable. «Siéntese, por favor». Mariana, una mujer de 40 años impecablemente vestida, la estudió sin disimulo. «Ha causado bastante revuelo en poco tiempo». Elena mantuvo la compostura. «Solo hago mi trabajo, licenciada Ruiz». «Por supuesto». Mariana sonrió sin calidez. «Solo quería asegurarme de que entiende la cultura de nuestra empresa. Daniel, el señor Montero, puede ser impulsivo en sus decisiones. No sería la primera asistente que confunde su interés profesional con algo más». El insulto velado encendió la indignación de Elena. «Con todo respeto, licenciada, mi relación con el señor Montero es estrictamente profesional. Si tiene dudas sobre mi desempeño, estoy abierta a una evaluación formal». Mariana arqueó una ceja perfectamente delineada. «No será necesario por ahora. Solo tenga en cuenta que algunas personas podrían malinterpretar ciertas situaciones». Al salir, Elena se encontró con la mirada inquisitiva de Daniel desde el pasillo. Por su expresión, supo que había escuchado parte de la conversación. «¿Todo bien?», preguntó él acercándose. «Perfectamente, señor Montero». Elena mantuvo un tono profesional, consciente de las miradas curiosas alrededor. Esa tarde, un mensaje en su computadora la sorprendió. «Mi oficina 18 Secro, DM». A las 6 en punto, Elena tocó la puerta del espacioso despacho con vistas panorámicas de la ciudad. «Adelante». Daniel estaba de pie junto al ventanal, contemplando el atardecer que teñía de naranja el horizonte urbano. «Cierre la puerta, por favor». Elena obedeció manteniéndose cerca de la entrada. Él se giró para mirarla. «Lamento lo de Mariana. Es protectora, a veces demasiado. No tiene que disculparse por ella». «No lo hago». Daniel se acercó, manteniendo una distancia profesional, pero con una mirada intensa. «Me disculpo por cómo te está afectando trabajar conmigo. No era mi intención complicar tu situación aquí». La sinceridad en su voz la desarmó. «No es su culpa. La gente siempre habla. Tengo una propuesta». Daniel regresó a su escritorio y tomó una carpeta. «El proyecto de Oaxaca necesita una evaluación in situ. Quiero que vayas como mi representante personal». Elena parpadeó sorprendida. «¿Yo? Hay personas mucho más calificadas en el departamento, pero ninguna conoce la región como tú». Su mirada se suavizó. «Confío en tu criterio, Elena. Necesito a alguien que vea más allá de los números, que entienda a la gente». «¿Cuándo sería esto?» «Este fin de semana. 3 días». Dudó un momento. «Iría contigo, pero tengo compromisos que no puedo cancelar». Elena sintió una mezcla de emoción profesional y alivio personal. Volver a Oaxaca, incluso brevemente, le daría perspectiva, distancia de esta confusa situación con Daniel. «Acepto. Gracias por la confianza». El viernes por la mañana, mientras Elena terminaba de preparar su equipaje, recibió una llamada inesperada. «Buenos días, señorita Suárez». La voz de Daniel sonaba diferente, casi vulnerable. «Ha habido un cambio de planes. Mi compromiso se canceló. Si no le importa, la acompañaré a Oaxaca». El corazón de Elena dio un vuelco. «Por supuesto, señor Montero. Es su proyecto. Te veré en el aeropuerto a las 2». Hizo una pausa. «Y Elena, esto no es solo trabajo para mí». Antes de que pudiera responder, él había colgado, dejándola con una mezcla de anticipación y ansiedad. El vuelo a Oaxaca transcurrió en un silencio cómodo. Daniel
Vestido de manera casual por primera vez desde que lo conocía, parecía más relajado, casi como otra persona fuera del entorno corporativo. La ciudad de Oaxaca los recibió con su aire colonial y su ritmo pausado. Elena había reservado habitaciones en un pequeño hotel boutique del centro histórico, lejos de las grandes cadenas donde Daniel solía hospedarse. «Espero que no sea demasiado sencillo para usted», comentó ella mientras entraban al patio interior lleno de bugambilias. Daniel observó maravillado la arquitectura tradicional. «Es perfecto, auténtico», sonrió genuinamente. «Como tú». Esa noche, cenaron en la terraza del hotel bajo un cielo estrellado. Daniel escuchaba fascinado mientras Elena explicaba las tradiciones locales, la historia detrás de cada platillo, los significados de los símbolos zapotecas en los textiles que decoraban el lugar. «Nunca había experimentado México así», confesó él, sirviéndole más mezcal. «Siempre han sido reuniones en hoteles internacionales, restaurantes de lujo que podrían estar en cualquier parte del mundo. Hay muchos Méxicos, Daniel. El que se muestra a los turistas y ejecutivos es solo la superficie. Muéstrame tu México, Elena». Su mirada era intensa, sincera. «Quiero ver el mundo a través de tus ojos». El día siguiente fue una revelación para ambos. Elena lo llevó a mercados locales, a talleres de artesanos, a comunidades donde el proyecto tendría impacto. Daniel no actuaba como el poderoso CEO, sino como un aprendiz humilde, escuchando las preocupaciones de la gente, tomando notas, haciendo preguntas. Al atardecer, visitaron el pueblo natal de Elena, donde su tía aún vivía en la casa familiar. La mujer los recibió con calidez, sin impresionarse por el estatus de Daniel, tratándolo como a cualquier otro visitante. Mientras Elena ayudaba a su tía en la cocina, escuchó fragmentos de conversación del patio. Daniel hablaba con un español imperfecto pero sincero con los niños de la comunidad, que le mostraban sus juguetes artesanales. «Es un buen hombre», comentó su tía mientras preparaban el mole. «Sus ojos no mienten. Es mi jefe, tía Guadalupe». La mujer mayor sonrió con sabiduría. «Los ojos con que él te mira y los ojos con que tú lo miras no son de jefe y empleada, mijita». Esa noche, bajo el manto estrellado de Oaxaca, sentados en el patio de la casa familiar, la distancia entre sus mundos pareció desvanecerse. «Gracias», dijo Daniel en voz baja, «por mostrarme todo esto, por confiar en mí». «¿Por qué yo, Daniel? De todas las personas en la empresa, ¿por qué me elegiste a mí?» Él guardó silencio un momento, como buscando las palabras correctas. «Porque ves lo que los demás no ven, porque no te impresionan mi apellido ni mi dinero». Tomó suavemente su mano. «Porque cuando te miro veo a la persona que quiero ser». Elena no retiró su mano. La noche oaxaqueña los envolvió en su manto de estrellas, mientras las barreras entre sus mundos comenzaban a derrumbarse. El último día en Oaxaca amaneció con una suave llovizna que envolvía las montañas en un manto de niebla. Elena despertó temprano, con una sensación de paz que no había experimentado en meses. La noche anterior había sido mágica, conversando con Daniel hasta la madrugada, compartiendo sueños e inseguridades bajo las estrellas. No había habido besos ni declaraciones grandilocuentes, solo una conexión profunda que ambos sabían había cambiado algo fundamental entre ellos. Ahora, mientras se preparaba para el día final de trabajo, Elena se preguntaba qué sucedería al regresar a la realidad de Ciudad de México, a la estructura corporativa donde él era el CEO y ella una simple empleada. Se encontraron en el desayuno, en el pequeño comedor del hotel que daba al jardín interior. Daniel ya estaba allí, revisando documentos con una taza de café. Al verla, su rostro se iluminó. «Buenos días. Te ordené chocolate oaxaqueño». La familiaridad del gesto, la naturalidad con que pronunciaba palabras en español, creaban una ilusión de normalidad que Elena sabía era peligrosa. «Gracias», se sentó frente a él. «Hoy deberíamos visitar el terreno costero antes de regresar. Si salimos ahora tendremos tiempo suficiente». Daniel la observó un momento, percibiendo su tono profesional. «Por supuesto. Trabajo primero». El viaje a la costa transcurrió en un silencio cómodo, pero cargado de tensión no resuelta. La camioneta rentada avanzaba por carreteras serpenteantes que ofrecían vistas espectaculares del paisaje oaxaqueño.
Ocasionalmente, sus miradas se encontraban y ambos sonreían antes de volver a contemplar el horizonte. El terreno donde se planeaba construir el complejo turístico era una extensión de playa virgen bordeada de vegetación tropical. Una comunidad pesquera se asentaba a pocos kilómetros, sus pequeñas embarcaciones visibles en la distancia. «Es más hermoso de lo que mostraban las fotografías», comentó Daniel mientras caminaban por la arena. «Entiendo por qué los inversionistas están tan interesados». Elena observaba todo con mirada crítica. «También entiendo por qué la comunidad está preocupada. Este lugar es su sustento desde hace generaciones». Se detuvieron cerca de unas rocas donde rompían las olas. Daniel se quitó los zapatos para sentir la arena entre los dedos, un gesto que le pareció sorprendentemente infantil y entrañable a Elena. «He estado pensando en tu propuesta». Daniel miraba hacia el horizonte, sobre hacer a la comunidad socios del proyecto, no solo empleados. «Y creo que es la única forma ética de proceder». Se volvió para mirarla. «Voy a reconfigurar todo el enfoque del proyecto. Necesitaré tu ayuda». Elena no pudo contener una sonrisa. ¿El poderoso Daniel Montero admitiendo que necesita ayuda? Él rió, un sonido genuino que el viento marino se llevó. «Hay muchas cosas que necesito, Elena, y apenas estoy aprendiendo a reconocerlas». La intensidad de su mirada hizo que Elena desviara la vista hacia el océano. «Deberíamos visitar el pueblo antes de irnos. Hablar con los pescadores». Daniel asintió, respetando su deseo de mantener la conversación en terreno seguro. La visita al pueblo fue reveladora. A diferencia de las reuniones corporativas en la ciudad, aquí las conversaciones eran directas, las preocupaciones genuinas. Elena traducía cuando era necesario, pero Daniel se esforzaba por comunicarse directamente, ganándose poco a poco el respeto de los lugareños con su humildad y atención. «Les prometí regresar con una propuesta concreta», explicó Elena mientras regresaban hacia la camioneta. «Esperan que cumplas tu palabra». «Lo haré». Daniel se detuvo antes de abrir la puerta. «Elena, yo siempre cumplo mis promesas». Algo en su tono le indicó que no hablaba solo del proyecto. La lluvia los sorprendió en el camino de regreso, una tormenta tropical que redujo la visibilidad y los obligó a detenerse en un pequeño restaurante de carretera. El lugar estaba casi desierto, con solo el dueño y su familia atendiendo. Les ofrecieron café caliente mientras esperaban que amainara la tormenta. «Parece que el universo conspira para retrasar nuestro regreso», comentó Daniel, mirando por la ventana empañada. «¿Tienes prisa por volver?», preguntó Elena envolviendo sus manos alrededor de la taza de café. «Todo lo contrario». Sus ojos se encontraron. «Estos días han sido los más reales que he vivido en mucho tiempo». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Daniel, cuando volvamos a México, las cosas serán diferentes», completó él. «Lo sé. Tengo que pensar en mi carrera, en mi reputación». Daniel asintió lentamente. «Lo último que quiero es complicarte la vida, pero también quiero ser honesto». Tomó aire como reuniendo valor. «Nunca había sentido por nadie lo que siento por ti». La confesión quedó suspendida entre ellos, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo de lámina. Elena sentía un torbellino de emociones, atracción, miedo, esperanza, incertidumbre. «No sé qué decir», confesó finalmente. Daniel extendió su mano sobre la mesa, dejándola allí, una invitación sin presión. «No digas nada entonces, solo no te alejes». Lentamente Elena puso su mano sobre la de él. El contacto fue eléctrico, cargado de posibilidades. La lluvia continuó hasta el anochecer, obligándolos a buscar alojamiento en un pequeño hotel de carretera. La situación era potencialmente comprometedora, pero el dueño, un hombre mayor de sonrisa amable, les ofreció las dos únicas habitaciones disponibles, separadas por un pasillo. «No es el Ritz», bromeó Daniel mientras inspeccionaban las habitaciones sencillas pero limpias. «Supongo que el heredero del Imperio Montero sobrevivirá una noche sin servicio a la habitación», respondió Elena con una sonrisa. Se despidieron en el pasillo, con la promesa de encontrarse temprano para continuar el viaje. Elena entró en su habitación y se apoyó contra la puerta cerrada, sintiendo que estaba en una encrucijada vital. Su teléfono vibró con un mensaje. «Gracias por mostrarme un mundo que no conocía, por recordarme quién quiero ser. Descansa, Elena». Las palabras eran simples,
pero contenían una verdad que no podía ignorar. Daniel Montero, el hombre que había entrado en su vida como un símbolo de todo lo que criticaba, privilegio, poder, un sistema desigual, se había revelado como alguien mucho más complejo. Alguien que estaba tan perdido como ella en muchos sentidos, buscando algo auténtico en un mundo de apariencias. Esa noche, mientras la lluvia continuaba su cadencia sobre el techo, Elena tomó una decisión. Permitiría que esta conexión creciera, paso a paso, día a día, sin expectativas ni prejuicios. No sabía dónde los llevaría, si a la felicidad o al desastre, pero por primera vez en su vida estaba dispuesta a arriesgarse por algo que no podía controlar ni planificar. Mañana volverían a Ciudad de México, a sus roles respectivos, a un mundo que intentaría separarlos, pero algo había cambiado irrevocablemente, y mientras el sueño la vencía, Elena sonrió al pensar que a veces los caminos más inesperados son los que nos llevan exactamente donde necesitamos estar. El regreso a Ciudad de México marcó un cambio sutil pero innegable. En la oficina, Elena y Daniel mantenían una fachada estrictamente profesional, pero las miradas furtivas y las sonrisas discretas no pasaban desapercibidas para los observadores más atentos. Mariana Ruiz, especialmente, los vigilaba como un halcón desde su posición privilegiada en recursos humanos. Una semana después del viaje a Oaxaca, Elena fue convocada a una reunión de departamento donde se presentaría el nuevo enfoque del proyecto costero. Con sorpresa, descubrió que Daniel había implementado prácticamente todas sus sugerencias: participación comunitaria, sostenibilidad ambiental, respeto por las tradiciones locales. El mérito de esta nueva visión corresponde a la señorita Suárez, declaró Daniel ante la sala llena de ejecutivos. Su perspectiva nos ha hecho replantearnos no solo este proyecto, sino nuestra filosofía empresarial completa. Las reacciones fueron mixtas: admiración de algunos, escepticismo de otros, y clara hostilidad de un pequeño grupo liderado silenciosamente por Mariana. Al finalizar la reunión, mientras todos se dispersaban, Daniel se acercó discretamente a Elena. «Cena esta noche. Tengo algo importante que discutir», murmuró antes de alejarse para atender a unos inversionistas. Elena asintió levemente, consciente de las miradas curiosas a su alrededor. Durante el resto del día, intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente divagaba hacia lo que Daniel querría discutir. ¿Sería algo personal o puramente profesional? A las 8 en punto, un coche con chofer la esperaba a la salida del edificio. El conductor la llevó no a un restaurante como esperaba, sino a un elegante edificio de apartamentos en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. «El señor Montero la espera en el penthouse», informó el portero con deferencia. El ascensor privado la condujo directamente al último piso. Cuando las puertas se abrieron, Elena se encontró en un vestíbulo elegante pero sobrio, nada del lujo ostentoso que había imaginado. Daniel apareció para recibirla, vestido con casualidad estudiada, camisa desfajada, sin corbata, mangas remangadas. Parecía más joven, más accesible. «Bienvenida a mi hogar», dijo con una sonrisa ligeramente nerviosa. «Pocas personas han estado aquí». «¿Por qué yo entonces?», preguntó Elena entregándole su abrigo. «Porque quiero que me conozcas, al verdadero Daniel, no al CEO ni al heredero Montero». El apartamento era una sorpresa, espacioso pero cálido, con una decoración que mezclaba piezas contemporáneas y artesanías mexicanas. Una pared entera estaba cubierta de fotografías en blanco y negro, paisajes, rostros anónimos, momentos cotidianos captados con sorprendente sensibilidad. «¿Tú las tomaste?», preguntó Elena acercándose a examinarlas. «Es mi pasión secreta». Daniel se colocó junto a ella. «La fotografía me conecta con lo real, con lo que existe más allá de las salas de juntas y los contratos millonarios». La cena resultó ser otra sorpresa. Daniel había cocinado personalmente, un sencillo pero bien ejecutado plato de pasta acompañado de vino tinto. «No sabía que cocinaras», comentó Elena genuinamente impresionada. «Hay muchas cosas que no sabes de mí». Su mirada se tornó seria. «Como que estoy considerando reestructurar completamente la división de proyectos especiales y quiero que tú la dirijas». Elena casi se atragantó con el vino. «¿Qué? Pero apenas llevo 3 meses en la empresa. Y has demostrado más visión e integridad
que ejecutivos con 20 años de experiencia. Daniel dejó su copa en la mesa. El proyecto de Oaxaca es solo el comienzo. Quiero reformular nuestra presencia en las comunidades donde operamos. La gente dirá que es favoritismo. Elena no pudo evitar expresar su preocupación. Ya hay rumores. ¿Te importa lo que digan? Me importa mi carrera, Daniel. Quiero ganarme cada paso por mis méritos, no porque... Se detuvo, insegura de cómo continuar. No porque el CEO está enamorado de ti, completó él con audacia tranquila. La declaración quedó suspendida entre ellos, cambiando el aire de la habitación. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Daniel, esto es complicado. La vida es complicada, Elena. Se levantó y caminó hacia el ventanal con vistas a la ciudad. Llevo años viviendo según las expectativas de otros. La empresa, la sociedad, mi familia. Por primera vez, quiero algo para mí. Alguien. Se giró para mirarla, vulnerable y determinado a la vez. Te ofrezco el puesto porque lo mereces. Pero no voy a mentir sobre mis sentimientos. Si aceptas, estableceremos límites profesionales claros. Si no lo haces, lo entenderé. Pero en cualquier caso, quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Elena se levantó también, acercándose hasta quedar frente a él. ¿Y si yo quisiera ambas cosas? La oportunidad profesional y... Dudó brevemente. ¿Esto que está creciendo entre nosotros? Daniel la miró intensamente. Sería complicado. Tendríamos que ser discretos, al menos al principio. ¿Te avergüenzas de mí? La pregunta surgió de sus inseguridades más profundas, de la conciencia de sus orígenes humildes, tan diferentes al mundo privilegiado de él. Dios, no. Daniel tomó suavemente su rostro entre sus manos. Me avergonzaría de cualquier cosa que pudiera dañar tu reputación o tu carrera. Elena, podrías ser la mujer más importante en la historia de Grupo Montero, pero solo si te ven por tus capacidades, no como la última conquista del Playboy empresarial, completó ella con una sonrisa triste. No soy ese hombre, Elena. Nunca lo he sido, aunque la prensa lo crea. El momento parecía suspendido en el tiempo, cargado de posibilidades. Lentamente, como si le diera tiempo para retroceder, Daniel se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, que rápidamente se profundizó con la urgencia de sentimientos largamente contenidos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. «Deberíamos hablar más sobre el puesto», susurró Elena, aunque sus ojos decían algo completamente distinto. «Mañana», respondió él, acariciando su mejilla. «Esta noche solo somos Daniel y Elena». La noche transcurrió entre conversaciones íntimas, risas compartidas y besos cada vez más apasionados. Sin embargo, cuando Daniel la invitó silenciosamente a quedarse, Elena negó suavemente con la cabeza. «Aún no», dijo con firmeza gentil. «Cuando ocurra quiero que sea porque ambos estamos completamente seguros, sin dudas ni complicaciones pendientes». Daniel asintió, respetando su decisión. «Te llevaré a casa». El lunes siguiente, Elena aceptó formalmente el nuevo puesto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo, reuniones y planificación del nuevo enfoque empresarial. Públicamente, su relación con Daniel era estrictamente profesional, pero en privado construían algo profundo y significativo. Sin embargo, los rumores persistían. Una mañana, Elena encontró un recorte de revista sensacionalista sobre su escritorio, una fotografía borrosa de ella y Daniel cenando en un restaurante discreto bajo el titular «¿Nuevo romance del heredero Montero?». Antes de que pudiera reaccionar, Mariana Ruiz apareció en la puerta de su oficina. «Qué rápido has ascendido, Elena». Su tono era engañosamente suave. «Un consejo de quien conoce a Daniel desde la infancia. No eres la primera empleada que cree haberlo conquistado, ni serás la última en ser descartada cuando se aburra». Elena mantuvo la compostura. «Agradezco su preocupación, licenciada Ruiz, pero mi vida personal no es asunto suyo ni de nadie en esta empresa». «Te equivocas». Mariana entró y cerró la puerta. «Todo lo relacionado con Daniel Montero es asunto mío. Su padre me pidió personalmente que lo protegiera de mujeres como tú». «¿Mujeres como yo?». Elena se levantó indignada. «Oportunistas que ven en él un boleto a una vida mejor». Mariana colocó otro documento sobre el escritorio. «Te ofrezco una salida digna,
una transferencia a nuestra filial en Monterrey con un aumento considerable, lejos de la Ciudad de México y de Daniel. Elena miró el documento con incredulidad. ¿Me estás sobornando para que me aleje de él? Te estoy salvando de la humillación pública, querida. Cuando la familia Montero intervenga, y lo harán, será mucho menos amable. Cuando Mariana se marchó, Elena permaneció inmóvil, con la mente en tumulto. ¿Era posible que se hubiera equivocado tan profundamente respecto a Daniel? ¿O era Mariana quien mentía, movida por motivos que desconocía? Esa tarde, al salir del trabajo, encontró a Daniel esperándola en el estacionamiento, apoyado casualmente contra su auto. «Tenemos que hablar», dijo Elena sin preámbulos, mostrándole el recorte de revista. La expresión de Daniel se endureció. «Maldita prensa. Elena, lo siento. No es solo esto. Mariana me ofreció una transferencia a Monterrey. Prácticamente me ordenó alejarme de ti». «¿Qué?». La indignación encendió su mirada. «¿Con qué derecho?». «Dijo que tu familia intervendrá si continuamos lo que sea que estemos haciendo». Daniel guardó silencio un momento, pasándose una mano por el cabello en gesto de frustración. «Mi padre, debí imaginarlo». «¿Es cierto, entonces? Tu familia me considera una oportunista. Mi padre tiene ideas muy tradicionales sobre quién es adecuada para el apellido Montero». Daniel tomó sus manos. «Pero no me importa lo que él piense. Ni Mariana, ni nadie. Debería importarte». Elena retiró sus manos. «Esto confirma lo que temía, Daniel. Venimos de mundos diferentes. Quizás deberíamos...». «No», la interrumpió con vehemencia. «No dejaré que prejuicios y tradiciones anticuadas dicten mi vida, no ahora que finalmente encontré algo real». La intensidad de su mirada la conmovió, pero la duda persistía. «¿Y si esto arruina todo? Tu relación familiar, mi carrera. ¿Y si no lo hace?». Daniel acarició suavemente su mejilla. «¿Y si juntos creamos algo mejor que lo que cualquiera de los dos podría lograr por separado?». Elena cerró los ojos, dividida entre el miedo y la esperanza. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «No me rendiré sin luchar», dijo finalmente. «Ni ante Mariana, ni ante tu familia, ni ante la prensa. Pero necesito saber que estás realmente conmigo en esto, Daniel, que no soy solo un capricho pasajero». Por toda respuesta, él la atrajo hacia sí y la besó profundamente, sin importarle quién pudiera verlos en el estacionamiento de la empresa. «Estoy contigo», susurró contra sus labios, «en esto y en todo». La noticia explotó como una bomba en los círculos empresariales y sociales de Ciudad de México. Daniel Montero, heredero del imperio corporativo más influyente del país, mantenía una relación con Elena Suárez, una joven ejecutiva de orígenes humildes recién incorporada a la empresa. Lo que había comenzado como rumores de oficina se convirtió en titulares de prensa del corazón cuando fueron fotografiados juntos en un evento cultural. «Romance interclasista, el millonario y la chica de provincia», proclamaba una revista de cotilleos con una fotografía de ambos saliendo de un teatro. Elena intentaba mantener la calma ante la exposición mediática, centrándose en su trabajo y en los resultados positivos que ya comenzaba a mostrar el proyecto de Oaxaca. Daniel, por su parte, ignoraba deliberadamente las insinuaciones y preguntas, manteniendo su vida privada separada de sus responsabilidades empresariales. La verdadera crisis llegó un viernes por la tarde, cuando la secretaria de Daniel irrumpió apresuradamente en la oficina de Elena. «Señorita Suárez, el señor Montero la necesita urgentemente en su despacho». Cuando Elena entró, encontró a Daniel en compañía de un hombre mayor que reconoció inmediatamente: Arturo Montero, fundador del grupo empresarial y patriarca de la familia. A sus 70 años, conservaba una presencia imponente y una mirada penetrante que ahora la escudriñaba con evidente desaprobación. «Así que esta es la joven que ha causado tanto revuelo», dijo el hombre con voz grave. No era una pregunta, sino una evaluación. «Padre, te presento a Elena Suárez, directora de proyectos especiales y responsable de nuestro éxito en Oaxaca». Daniel hablaba con formalidad tensa. «Elena, mi padre, Arturo Montero». «Un placer conocerlo, señor Montero». Elena extendió su mano, determinada a mantener la compostura. El hombre la tomó brevemente, con un apretón calculadamente débil. «Mi hijo habla muy bien de usted, en múltiples aspectos». «Padre, por favor».
El tono de Daniel contenía una advertencia. «Por favor, ¿qué? ¿No puedo conocer a la mujer que aparece con mi hijo en todas las revistas de chismes?» Arturo se dirigió nuevamente a Elena. «Debo admitir que eres diferente a las habituales conquistas de Daniel, menos ostentosa». Elena mantuvo la mirada firme. «No soy una conquista, señor Montero. Soy una profesional que ha ganado su posición por mérito propio». Una sonrisa fría apareció en el rostro del patriarca. «Por supuesto. Y supongo que tu relación con mi hijo es puramente profesional». «Padre, basta». Daniel se interpuso físicamente entre ambos. «No voy a permitir que la insultes». «¿Insultar? Solo estoy señalando lo obvio». Arturo se movió hacia el ventanal. «¿Sabes que he recibido llamadas de 3 miembros del consejo, preocupados por tu comportamiento? Enamorarte de una empleada y además una sin conexiones familiares ni respaldo social. Me enamoré de una mujer brillante, íntegra y valiente». La voz de Daniel adquirió un filo cortante. «Y si el consejo tiene algún problema con mis decisiones personales, pueden discutirlo directamente conmigo». Elena observaba el enfrentamiento con creciente angustia. «Quizás debería dejarlos hablar en privado». «No». Daniel extendió su mano hacia ella. «Quédate. No tengo secretos para ti». Arturo observó el gesto con evidente disgusto. «Siempre has sido impulsivo, Daniel. Desde niño. Pero esto va más allá de un capricho. Esto afecta al legado familiar, a la empresa, a todo lo que hemos construido». «¿Y qué propones, padre? ¿Que termine mi relación con Elena para mantener las apariencias? ¿Para complacer a un grupo de viejos dinosaurios empresariales con prejuicios de otro siglo?» El patriarca endureció su expresión. «Propongo que actúes como el heredero que eres, que pienses en las consecuencias de tus acciones». Se volvió hacia Elena. «Señorita Suárez, le ofrezco una salida digna. Un puesto equivalente en nuestra filial europea, con un salario considerablemente mayor. Está intentando comprarme». Elena no pudo contener su indignación. «Estoy ofreciéndole una oportunidad, para usted y para Daniel». Arturo sacó un sobre de su chaqueta. «Aquí tiene todos los detalles. Piénselo con calma». «No necesito pensarlo». Elena rechazó el sobre con un gesto firme. «No estoy con su hijo por interés, señor Montero, y no lo abandonaré por dinero». Un silencio tenso llenó la habitación. Finalmente Arturo recogió su abrigo. «Daniel, tenemos una cena familiar esta noche. Tu madre espera verte». Hizo una pausa deliberada. Solo. Cuando la puerta se cerró tras el patriarca, Elena se desplomó en un sillón, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. «Lo siento», murmuró Daniel, arrodillándose frente a ella. «Debí imaginar que vendría. Mariana seguramente lo llamó. Siempre supe que esto sería difícil». Elena tomó sus manos. «Pero no imaginé cuánto. Mi padre no define quién soy, Elena, ni lo que siento por ti. Pero tiene razón en algo. Esto afecta a tu posición, a la empresa. La prensa ya está especulando. ¿Y si el consejo realmente interviene?». Daniel la miró con determinación. «Entonces estaré preparado para luchar o para renunciar si es necesario». «¿Renunciar?». Elena lo miró alarmada. «No puedes abandonar todo por mí. No sería por ti, sino por mí». Daniel se sentó a su lado. «Llevo años preguntándome si este es realmente mi camino. Si quiero pasar mi vida en juntas directivas y firmas de contratos, o si hay algo más para mí». «¿Hablas en serio?». Elena lo estudió detenidamente. ¿Realmente considerarías dejar todo esto atrás? ¿Por la oportunidad de una vida auténtica, sin expectativas ajenas ni tradiciones asfixiantes? Daniel sonrió con cierta melancolía. En un segundo. Esa noche, mientras Daniel asistía a regañadientes a la cena familiar, Elena reflexionaba en su apartamento. Las palabras de Arturo Montero habían despertado todas sus inseguridades. ¿Realmente tenía un futuro con Daniel? ¿O eran, como muchos sugerían, demasiado diferentes para construir algo duradero? El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Al abrir, encontró a Daniel bajo la lluvia, empapado y con expresión descompuesta. «¿Qué pasó?», preguntó alarmada, haciéndolo entrar. «Les dije la verdad». Daniel se quitó la chaqueta mojada. «Que te amo, que no voy a renunciar a ti por conveniencias sociales ni expectativas familiares». Elena sintió que su corazón se detenía. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras. «Daniel, déjame terminar». Tomó sus manos, mirándola intensamente.
Les dije que si no pueden aceptarte, tendrán que acostumbrarse a verme menos, que construiré mi propio camino, con o sin su aprobación. ¿Cómo reaccionaron? Mi padre amenazó con desheredarme. Mi madre lloró, mis hermanas me defendieron sorprendentemente. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Una cena Montero típica en realidad. Elena lo abrazó fuertemente, sintiendo su camisa mojada contra su mejilla. No quiero ser la causa de una ruptura familiar. Tú no eres la causa, Elena. Sus prejuicios lo son. Daniel la separó suavemente para mirarla. Necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta. Siempre lo soy. ¿Estás conmigo por quién soy o por lo que represento? La pregunta la golpeó como una bofetada. Después de todo lo que hemos vivido, ¿aún puedes dudarlo? No dudo de ti. Daniel pasó una mano por su cabello mojado. Pero necesito oírlo, porque si voy a enfrentarme a todo y a todos por nosotros, necesito saber que estamos construyendo sobre algo real. Elena tomó su rostro entre sus manos. Te amo por cómo me miras cuando crees que no te observo, por cómo escuchas a la gente sin importar su posición social, por cómo cuestionas privilegios que otros dan por sentado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amo por el hombre que eres cuando nadie está mirando, Daniel. No por tu apellido ni tu cuenta bancaria. Sin más palabras, Daniel la besó con una intensidad nueva, nacida de la certeza y la vulnerabilidad compartida. Esa noche, por primera vez, Elena no lo detuvo cuando la guió hacia la habitación. Se entregaron el uno al otro sin reservas, sellando con sus cuerpos una promesa que trascendía palabras, clases sociales y expectativas ajenas. A la mañana siguiente, mientras observaba a Daniel dormir pacíficamente a su lado, Elena supo que habían cruzado un umbral del que no había retorno. La tormenta familiar era solo el principio. Los días siguientes traerían más desafíos, más críticas, más intentos de separarlos, pero por primera vez en su vida, Elena no tenía miedo del futuro, porque finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Un amor que no pedía transformaciones ni sacrificios de identidad, sino que celebraba sus diferencias como la fuente misma de su fortaleza. La declaración pública de su relación tuvo consecuencias inmediatas. En la oficina, los empleados se dividieron entre quienes apoyaban discretamente a la pareja y quienes, alineados con la vieja guardia, veían con desprecio lo que consideraban un romance inapropiado. Mariana Ruiz encabezaba silenciosamente este último grupo, moviendo hilos en las sombras. Una mañana, Elena llegó a su oficina para encontrar un sobre anónimo sobre su escritorio. Al abrirlo, su sangre se heló. Contenía fotografías de Daniel con distintas mujeres, todas con fechas recientes, posteriores al inicio de su relación. Una nota manuscrita acompañaba las imágenes. ¿Realmente crees que eres especial? Todas pensaron lo mismo. Elena examinó las fotografías con creciente angustia. Daniel aparecía en restaurantes exclusivos, en lobbies de hoteles, en eventos sociales, siempre acompañado de mujeres elegantes que claramente no eran simples colegas de trabajo. En una imagen particularmente dolorosa, se lo veía abrazando a una hermosa rubia en la entrada de un edificio residencial. Con las manos temblorosas, Elena guardó las fotografías en su bolso. No confrontaría a Daniel basándose en imágenes anónimas que podrían estar manipuladas o sacadas de contexto. Pero la semilla de la duda estaba plantada, alimentada por las advertencias de Mariana y Arturo Montero. Ese día, Elena se sumergió en el trabajo, evitando a Daniel y sus mensajes. Por la tarde, cuando finalmente él apareció en su oficina, ella apenas podía mirarlo a los ojos. «¿Qué sucede?», preguntó Daniel cerrando la puerta. «Te he enviado 3 mensajes. Estuve ocupada». Elena mantuvo la vista en su computadora. Daniel se acercó, preocupado. «Elena, te conozco. Algo está mal». Tras un momento de duda, Elena sacó el sobre de su bolso y lo deslizó sobre el escritorio. «Esto apareció esta mañana en mi oficina». Daniel examinó el contenido, su expresión pasando de la confusión a la indignación. «¿Quién te envió esto? ¿Importa? ¿Son reales, Daniel?» «Las fotografías son reales, pero las implicaciones son completamente falsas». Daniel se pasó una mano por el cabello, visiblemente alterado. «Estas son de reuniones de trabajo». «Esta mujer», señaló a la rubia,
Es Sofía Lindholm, representante de nuestros inversionistas suecos. Estábamos cerrando un acuerdo después de meses de negociaciones. ¿Y las demás? ¿También inversionistas? ¿Socias comerciales? ¿Consultoras? ¿Hijas de empresarios? Daniel la miró directamente. Elena, mi vida está bajo constante escrutinio. Cualquier mujer con quien hable en público termina vinculada románticamente conmigo en la prensa sensacionalista. Elena quería creerle, pero las dudas persistían. ¿Por qué alguien me enviaría esto ahora? Para separarnos. Daniel se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos. Piénsalo. ¿Quién se beneficiaría si terminamos nuestra relación? La respuesta era obvia. Mariana, Arturo, cualquier persona que quisiera mantener a Daniel dentro de los confines de su mundo privilegiado. Necesito tiempo para procesar esto, dijo Elena finalmente. Daniel asintió, respetando su espacio. Lo entiendo. Pero recuerda una cosa. Nunca te mentiría, Elena, no sobre nosotros. Esa noche, incapaz de dormir, Elena decidió tomar medidas. Si alguien estaba conspirando contra ellos, necesitaba pruebas, no solo sospechas. Con determinación renovada, comenzó a investigar. Su primera pista llegó de manera inesperada. Carmen, la asistente personal de Daniel, le envió un mensaje críptico. No todo es lo que parece. La sala de archivos, sección financiera 2020, carpeta roja. A la mañana siguiente, aprovechando un momento en que el área estaba desierta, Elena localizó la misteriosa carpeta. Contenía documentos financieros relacionados con propiedades en el extranjero, específicamente una villa en la Toscana italiana. Lo sorprendente era que la propiedad aparecía registrada a nombre de una sociedad conjunta entre Arturo Montero y Mariana Ruiz. ¿Por qué Mariana compartiría propiedades con el padre de Daniel?, murmuró Elena para sí misma, fotografiando discretamente los documentos con su teléfono. La respuesta llegó esa misma tarde, cuando Carmen volvió a contactarla, esta vez solicitando un encuentro discreto en una cafetería alejada del distrito financiero. He trabajado para la familia Montero durante 15 años, explicó la mujer mayor mientras revolvía nerviosamente su café. He visto cosas, situaciones que no debería haber visto. ¿Cómo qué?, preguntó Elena con cautela. Carmen bajó la voz. Mariana no es solo la directora de recursos humanos. Es la amante de Arturo Montero desde hace más de una década. La revelación golpeó a Elena como un baldazo de agua fría. La madre de Daniel lo sabe, todo el círculo íntimo lo sabe, pero nadie habla de ello. Es un secreto a voces. Carmen parecía aliviada de finalmente compartir esta información. Mariana esperaba que algún día Arturo dejara a su esposa, pero él nunca lo hizo. En cambio, la compensó con propiedades, acciones, posiciones de poder en la empresa. ¿Y qué tiene que ver esto con Daniel y conmigo? Mariana siempre ha tenido una obsesión con Daniel. Al principio pensé que era por ser el hijo de Arturo, pero con el tiempo me di cuenta de que es más personal. Carmen dudó antes de continuar. Creo que ve en él lo que nunca pudo tener. Un Montero que la valorara públicamente, no en las sombras. Las piezas comenzaban a encajar. La hostilidad de Mariana no era solo por proteger los intereses de la empresa o la familia. Era por celos, por una obsesión retorcida con Daniel. Necesito pruebas concretas, dijo Elena, algo que pueda mostrarle a Daniel. Tengo algo mejor. Carmen extrajo una pequeña memoria USB de su bolso. Correos electrónicos entre Mariana y Arturo, discutiendo específicamente cómo separarte de Daniel. Incluso mencionan las fotografías que te enviaron. Elena tomó la USB con manos temblorosas. ¿Por qué me ayudas? Podrías perder tu trabajo. Carmen sonrió con tristeza. Porque en 15 años nunca había visto a Daniel tan feliz como desde que te conoció. Y porque estoy cansada de los secretos y las manipulaciones de esta familia. Esa noche, Elena esperó a Daniel en su apartamento. Cuando él llegó exhausto tras un día de reuniones, ella ya había preparado todo. La USB conectada al televisor, lista para mostrar las evidencias. Tenemos que hablar, dijo Elena con seriedad. Durante la siguiente hora, le mostró todo lo que había descubierto. La relación entre Mariana y Arturo, las propiedades compartidas, los correos explícitos donde conspiraban para separarlos. Daniel escuchaba en silencio, su rostro transformándose gradualmente en una máscara de indignación y dolor.
Siempre supe que mi padre tenía aventuras, dijo finalmente con voz apagada. Pero esto es traición a tantos niveles. Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Mi madre merece saberlo. Todos estos años de humillación silenciosa. Daniel, piensa bien lo que vas a hacer. Elena se acercó, preocupada por la intensidad de su mirada. Esto podría destruir a tu familia. ¿Mi familia? Una risa amarga escapó de sus labios. Mi familia está construida sobre mentiras, Elena. Mi padre predica valores tradicionales mientras mantiene una amante durante años. Mariana finge preocupación por la empresa mientras manipula a todos por su obsesión conmigo. Se volvió para mirarla. Tú eres lo único real en mi vida, ahora mismo. Elena lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo temblaba de rabia contenida. Estamos juntos en esto, pero necesitamos ser estratégicos, no impulsivos. Esa noche trazaron un plan. No confrontarían directamente a Mariana ni a Arturo todavía, sino que recopilarían más evidencia, fortalecerían sus posiciones en la empresa y se prepararían para cualquier escenario. A la mañana siguiente, Daniel convocó una reunión de emergencia con el consejo directivo. Sin mencionar las revelaciones personales, presentó un informe detallado sobre el éxito del nuevo enfoque del proyecto oaxaqueño liderado por Elena, respaldado por cifras impresionantes de rendimiento financiero y responsabilidad social. La señorita Suárez ha demostrado una visión que nuestra empresa necesita desesperadamente para el futuro, concluyó con autoridad. Propongo formalizar su posición como directora ejecutiva de Sostenibilidad y Desarrollo Comunitario, con asiento permanente en este consejo. Las reacciones fueron mixtas, pero los números hablaban por sí mismos. El proyecto había generado no solo beneficios económicos, sino también una imagen corporativa renovada que ya atraía a inversionistas internacionales interesados en prácticas empresariales éticas. Después de un tenso debate, la propuesta fue aprobada por mayoría. Elena Suárez se convertía así en la miembro más joven del consejo directivo en la historia de Grupo Montero. Al salir de la reunión, se encontraron con Mariana, cuyo rostro descompuesto revelaba que ya conocía el resultado de la votación. «Felicidades, señorita Suárez», dijo con una sonrisa glacial. «Un ascenso meteórico, sin duda. Basado en resultados, no en conexiones personales», respondió Elena tranquilamente, sosteniendo su mirada. Algo en su tono hizo que Mariana entornara los ojos con suspicacia. Por un instante, Elena temió haber revelado demasiado, pero Daniel intervino suavemente. «El Consejo espera el informe trimestral de recursos humanos para mañana, Mariana. Seguro tienes mucho trabajo pendiente». Esa tarde, mientras celebraban discretamente en la oficina de Daniel, recibieron una visita inesperada. Carmen, pálida y visiblemente nerviosa. «Mariana sabe que les di información», dijo sin preámbulos. «Encontró registros de acceso a los archivos financieros y está revisando todas las grabaciones de seguridad. Te protegeremos», aseguró Daniel inmediatamente. «No pueden». Carmen sonrió tristemente. «Ya presenté mi renuncia. Me voy hoy mismo». Elena la abrazó con gratitud. «Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros». «Solo prométanme una cosa», dijo Carmen antes de marcharse. «Cuando todo esto explote, y lo hará, protejan a la señora Montero. Ella no merece la humillación pública». Daniel asintió solemnemente. «Tienes mi palabra». Esa noche, mientras cenaban en el apartamento de Elena, discutían los posibles escenarios cuando el teléfono de Daniel sonó. El número era de su madre, algo inusual a esa hora. «¿Mamá?», contestó preocupado. A medida que escuchaba, su rostro perdió color. «Voy para allá. No hagas nada hasta que yo llegue». Al colgar, miró a Elena con expresión grave. «Mi madre encontró correos entre Mariana y mi padre. Sabe todo». «¿Cómo? ¿Los documentos que teníamos ya?» «No, otros». Aparentemente Mariana entró en pánico cuando supo de la investigación y cometió errores. Envió un correo desde la computadora equivocada, uno que mi madre podía ver. Daniel ya estaba poniéndose la chaqueta. «Tengo que ir. Esto podría ponerse muy feo». «Voy contigo», decidió Elena, tomando su bolso. Daniel la miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «¿Estás segura? Esta es mi familia disfuncional, no la tuya». Elena tomó su mano con firmeza. «Te amo, Daniel.
Tu familia es mi familia ahora con todas sus complicaciones. Mientras el taxi avanzaba hacia la mansión Montero en Las Lomas, Elena apoyó su cabeza en el hombro de Daniel, preparándose mentalmente para la tormenta que les esperaba. Los secretos familiares estaban a punto de salir a la luz, y las consecuencias cambiarían para siempre no solo sus vidas, sino el futuro mismo de Grupo Montero. La mansión Montero se alzaba imponente en la noche, una estructura colonial modernizada que reflejaba el poder y tradición de la familia. Cuando el taxi se detuvo frente a las enormes puertas de hierro forjado, Elena sintió un escalofrío de aprensión. ¿Estás lista?, preguntó Daniel apretando suavemente su mano. No, respondió ella con honestidad, pero estoy contigo. El mayordomo que les abrió la puerta tenía una expresión sombría. La señora está en la biblioteca, joven Daniel. El señor aún no ha regresado. Siguieron al hombre a través de pasillos decorados con retratos familiares y antigüedades que hablaban de generaciones de riqueza y poder. La biblioteca resultó ser una habitación majestuosa, con estanterías del suelo al techo y una chimenea encendida a pesar del clima templado. Mercedes Montero, madre de Daniel, estaba sentada en un sillón de cuero, con una copa de brandy en la mano y expresión pérdrea. A sus 60 años, conservaba una belleza aristocrática y una dignidad que ni siquiera el dolor parecía quebrar. «Mamá», saludó Daniel suavemente. Mercedes levantó la mirada, notando por primera vez la presencia de Elena. «Así que esta es la famosa Elena Suárez». «Un placer conocerla, señora Montero, aunque lamento las circunstancias», respondió Elena con respeto. La mujer mayor la estudió un momento. «Al menos tienes modales. Siéntense, por favor. Supongo que ya están al tanto de la situación». Daniel se sentó frente a su madre, mientras Elena tomaba un lugar discreto a su lado. «Sabíamos de la relación de papá con Mariana, sí. Estábamos recopilando pruebas». «¿Desde cuándo lo sabías?». La voz de Mercedes tenía un filo cortante. «Hace poco, mamá. Te lo habría dicho, pero queríamos estar seguros y protegerte». Una risa amarga escapó de los labios de la mujer. «¿Protegerme? Hijo mío, he sabido de las infidelidades de tu padre durante décadas. Lo que no sabía era que esta vez se trataba de alguien tan cercano, alguien que entraba a mi casa, que sonreía en mi cara». Elena observaba la interacción con el corazón encogido. El dolor en los ojos de Mercedes era palpable, pero también había una fuerza inquebrantable en su postura. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Daniel con cautela. «Ya lo he hecho». Mercedes dejó la copa sobre una mesa lateral. «He llamado a nuestro abogado familiar. Mañana a primera hora presentaré una demanda de divorcio». Daniel pareció genuinamente sorprendido. «¿Divorcio? Después de 40 años? 40 años, 3 hijos y al menos 5 aventuras que he ignorado por el bien de esta familia». Mercedes lo miró directamente. «Pero esto es diferente. La traición es demasiado cercana. Mariana ha estado en nuestras vidas durante años, conoce a mis hijos, ha cenado en mi mesa». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose con fuerza. Pasos decididos resonaron en el pasillo. «Parece que tu padre ha llegado», dijo Mercedes, irguiéndose en su asiento. Arturo Montero entró en la biblioteca como una tormenta, deteniéndose en seco al ver a su hijo y a Elena. Su rostro, normalmente controlado, mostraba signos de tensión extrema. «¿Qué hace ella aquí?», exigió saber, señalando a Elena. «Esto es un asunto familiar». «Elena se queda», respondió Daniel con firmeza poniéndose de pie. «Y esto dejó de ser solo un asunto familiar cuando usaste tu poder para intentar destruir nuestra relación». Arturo miró a su esposa. «Mercedes, podemos hablar en privado. No hay nada que debas decir que nuestro hijo no pueda escuchar». La voz de Mercedes era glacial. «¿O acaso te avergüenzas de admitir frente a él que has estado engañándome con Mariana Ruiz durante años?» El patriarca palideció visiblemente. «Las cosas no son tan simples». «Oh, creo que son bastante simples», intervino Daniel. «Tenemos los correos electrónicos, papá, los documentos de propiedades compartidas, incluso evidencia de cómo ambos conspiraron para separarnos a Elena y a mí». «¿Hiciste qué?». La indignación en la voz de Mercedes era palpable. Arturo comenzó a pasearse por la habitación, la fachada de control desmoronándose visiblemente. Estaba protegiendo el legado familiar, la reputación de la empresa, enviándome fotografías manipuladas.
¿Intentando comprarme para que me alejara? Elena no pudo contenerse más. ¿Eso es proteger un legado, señor Montero? Arturo la miró con desdén. No entiendes nada. Este imperio no se construyó siendo sentimentales. Se construyó tomando decisiones difíciles, a veces crueles, como mantener una amante durante años mientras predicas valores familiares tradicionales, concluyó Daniel con amargura. El patriarca se dejó caer en un sillón, súbitamente envejecido. Mariana y yo, es complicado. No, no lo es, intervino Mercedes, levantándose con dignidad. Es traición, pura y simple, y ahora todos pagaremos el precio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Daniel alarmado por el tono de su madre. Mercedes caminó hacia la ventana contemplando el jardín nocturno. Tu padre no es el único con secretos, Daniel. He pasado décadas construyendo la imagen pública de esta familia, ocultando escándalos, suavizando controversias. Si presento esta demanda de divorcio, todo saldrá a la luz. La prensa se cebará con nosotros. La empresa podría sufrir, añadió Arturo, visiblemente preocupado. Las acciones caerán cuando se sepa. ¿Es eso lo único que te importa? La voz de Daniel temblaba de indignación. ¿El precio de las acciones? Me importa el trabajo de miles de empleados que dependen de Grupo Montero, respondió Arturo con dureza. Me importa el legado que algún día heredarás. Un legado construido sobre mentiras, replicó Daniel. Elena observaba el intercambio familiar con creciente comprensión. Detrás de la fachada de riqueza y poder, los Montero eran una familia rota, atrapada en décadas de apariencias y secretos. Hay otra solución, dijo finalmente, atrayendo la atención de todos. Una que podría preservar tanto la dignidad de la señora Montero como la estabilidad de la empresa. Te escuchamos, dijo Mercedes, estudiándola con renovado interés. Mariana es el eslabón débil en esto. Tenemos evidencia suficiente de cómo usó su posición en la empresa para asuntos personales, cómo accedió ilegalmente a información confidencial. Podríamos presentar una denuncia formal ante el Consejo, exigir su despido con causa justificada. Arturo la miró con asombro. ¿Sugieres que sacrifiquemos a Mariana para salvarnos? Sugiero que asuma las consecuencias de sus acciones, corrigió Elena con firmeza. Mientras tanto, ustedes podrían llegar a un acuerdo privado de separación, sin escándalos mediáticos, sin demandas públicas. Mercedes asintió lentamente. Es pragmático, es despiadado, comentó Arturo, con un nuevo respeto en su mirada. Aprendí del mejor, señor Montero. Elena sostuvo su mirada sin vacilar. Usted mismo dijo que este imperio no se construyó siendo sentimental. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Finalmente, Daniel tomó su mano con orgullo apenas disimulado. Creo que mi novia acaba de ofrecerles una salida elegante a un problema muy feo, dijo. Yo sugeriría que la tomaran. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad discreta pero intensa. Mariana Ruiz fue convocada a una reunión extraordinaria del Consejo donde se le presentaron las evidencias de sus actos. Ante la amenaza de un escándalo público y posibles cargos legales, aceptó una renuncia silenciosa y un generoso paquete de indemnización a cambio de un acuerdo de confidencialidad. Paralelamente, Arturo y Mercedes iniciaron un proceso de separación legal que, aunque doloroso, se mantuvo fuera del radar mediático. El patriarca se mudó temporalmente a un apartamento en Polanco, mientras Mercedes permanecía en la residencia familiar. Una semana después de aquella noche turbulenta, Daniel invitó a Elena a cenar en la azotea de su edificio. Había preparado una mesa con velas, flores y una vista espectacular de la ciudad. ¿Celebramos algo?, preguntó ella, conmovida por el gesto. Sobrevivir, respondió él con una sonrisa cansada pero genuina, y nuevos comienzos. Durante la cena, Daniel le contó cómo su madre había encontrado una renovada independencia tras la separación. Por primera vez en décadas, tomaba decisiones sin la sombra de su marido, incluso expresando interés en participar más activamente en la fundación familiar. Nunca había visto este lado de ella, confesó. Es como si hubiera estado dormida todos estos años y finalmente despertara. A veces necesitamos una crisis para descubrir nuestra verdadera fuerza, reflexionó Elena. Hablando de fuerza, Daniel la miró intensamente.
Mi madre quiere conocerte mejor. Nos ha invitado a cenar este fin de semana. Solo nosotros tres. Elena casi se atragantó con el vino. ¿Tu madre quiere conocerme? Después de todo lo que ha pasado, dice que cualquier mujer que pueda enfrentarse a Arturo Montero y salir victoriosa merece su respeto. Daniel sonrió. Creo que le agradas. O al menos ya no me considera una cazafortunas oportunista, bromeó Elena, aunque la perspectiva la ponía nerviosa. Daniel tomó su mano sobre la mesa. Mi familia está cambiando, Elena, transformándose en algo que quizás finalmente pueda ser auténtico. Y tú has sido el catalizador. No quería causar tanto caos, admitió ella con sinceridad. A veces el caos es necesario para crear algo nuevo. Daniel sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Hablando de cosas nuevas, el corazón de Elena dio un vuelco cuando él abrió la caja, revelando un anillo con una solitaria esmeralda. No es un diamante tradicional, explicó Daniel ante su mirada sorprendida. Las esmeraldas son colombianas, extraídas éticamente de una mina que apoya a comunidades locales. Me recordó a ti, hermosa, única, con propósito. Daniel, Elena sentía que le faltaba el aire. No es una propuesta de matrimonio, todavía, aclaró él con una sonrisa nerviosa. Es una promesa de que sin importar lo que venga, enfrentaremos juntos cada tormenta, cada secreto, cada desafío. Tomó aire profundamente. Te amo, Elena Suárez, con cada parte de mí. ¿Aceptas esta promesa? Con lágrimas en los ojos, Elena extendió su mano izquierda. La acepto, con todo mi corazón. Mientras Daniel deslizaba el anillo en su dedo, las luces de Ciudad de México se extendían bajo ellos como un manto de estrellas terrenales. El camino no sería fácil. Aún quedaban muchos prejuicios que enfrentar, muchas heridas que sanar en la familia Montero. Pero por primera vez, el futuro parecía lleno de posibilidades reales, no de apariencias vacías. Elena miró el anillo brillando en su dedo, un símbolo tangible de cómo su vida había cambiado desde aquel primer día nervioso en la entrevista. No había sido un camino sencillo, pero cada paso, cada lágrima, cada momento de duda, había valido la pena para llegar a este instante de certeza absoluta. Te amo, susurró, inclinándose para besarlo bajo el cielo estrellado de México, su ciudad, su hogar, el escenario de una historia que apenas comenzaba. 6 meses habían pasado desde aquella noche en la azotea. La primavera cubría Ciudad de México con jacarandas en flor, tiñendo de púrpura las avenidas mientras Elena caminaba hacia la sede renovada de la Fundación Montero. El edificio, antiguamente un sombrío bloque corporativo, ahora lucía grandes ventanales y un jardín vertical que simbolizaba el cambio de dirección. «Buenos días, directora Suárez», saludó la recepcionista con una sonrisa genuina. Elena aún no se acostumbraba a su nuevo título. 3 meses atrás, Mercedes Montero la había sorprendido ofreciéndole la dirección ejecutiva de la Fundación Familiar, un puesto que tradicionalmente ocupaban miembros de la familia o amigos cercanos. «Necesitamos sangre nueva, ideas frescas», había explicado la matriarca durante un almuerzo que sorprendentemente se había convertido en una tradición semanal entre ambas mujeres. «Alguien que entienda realmente a las comunidades que queremos apoyar, no solo desde las cifras y estadísticas». El ofrecimiento había provocado un conflicto interno en Elena. Aceptarlo significaba dejar su posición en Grupo Montero, donde finalmente había ganado el respeto de sus colegas. Pero también representaba una oportunidad única de generar un impacto directo en comunidades como la suya en Oaxaca. «Deberías aceptar», la había animado Daniel una noche mientras discutían el tema. «La fundación tiene potencial para transformar vidas. Con los recursos Montero y tu visión, ¿no pensarán todos que obtuve el puesto por ser tu novia?» La inseguridad aún la asaltaba ocasionalmente. Daniel había sonreído. «Mi madre nunca pondría la fundación familiar en manos de alguien por simple nepotismo. Si te lo ofreció, es porque realmente cree en ti». Y así, Elena había dado el salto. Bajo su dirección, la Fundación Montero estaba evolucionando de ser una típica organización filantrópica de la élite mexicana a convertirse en un verdadero motor de cambio social, centrándose en educación, preservación cultural y desarrollo sostenible en comunidades indígenas.
Esa mañana, mientras revisaba los planos para un centro educativo en Chiapas, recibió una llamada inesperada. «Elena, soy Arturo Montero». La voz del patriarca la sorprendió. Desde la crisis familiar, sus interacciones habían sido escasas y formales. «Señor Montero, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito hablar contigo, en persona. ¿Sería posible que vinieras a mi oficina esta tarde?» La petición la intrigó y preocupó a partes iguales. «Por supuesto, ¿a qué hora le conviene?» «A las 5. Y Elena preferiría que Daniel no supiera de esta reunión, al menos por ahora». La llamada terminó dejándola con una sensación de inquietud. ¿Qué podría querer Arturo que debía mantenerse en secreto para Daniel? A las 5 en punto, Elena entró en la imponente oficina del patriarca en la sede principal de Grupo Montero. Arturo la esperaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad que se extendía como un testimonio de su imperio empresarial. «Gracias por venir», dijo sin preámbulos, indicándole que tomara asiento. «¿Te ofrezco algo de beber?» «Estoy bien, gracias». Elena mantuvo un tono profesional. «¿De qué quería hablarme?» Arturo se sentó frente a ella, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «He estado observando tu trabajo en la fundación. Es impresionante». El cumplido la sorprendió. «Gracias. Mercedes no se equivocó contigo». Arturo entrelazó sus dedos sobre el escritorio, lo cual me lleva al motivo de esta reunión. «Necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda?» Elena no pudo ocultar su asombro. «Estoy viejo, Elena. Esta crisis familiar me ha hecho ver cosas que he estado ignorando durante décadas. Por primera vez, Arturo parecía vulnerable, casi humano. He construido un imperio, pero a costa de mi familia, de relaciones genuinas. Señor Montero, no creo ser la persona adecuada para...» «Eres exactamente la persona adecuada», la interrumpió. «Porque amas a mi hijo. Realmente lo amas. No su apellido ni su cuenta bancaria». Elena guardó silencio, conmovida por la sinceridad en su voz. «Daniel está en una encrucijada», continuó Arturo. «Está asumiendo más responsabilidades en la empresa, pero veo cómo lo consume, cómo repite patrones que yo mismo establecí». Hizo una pausa significativa. «No quiero que termine como yo, rico, poderoso y esencialmente solo». «Daniel no es usted», respondió Elena con convicción. «Tiene un corazón y una visión diferentes. Pero el mundo corporativo cambia a las personas, lentamente, imperceptiblemente». Arturo la miró directamente. «A menos que tengan un ancla, alguien que les recuerde quiénes son realmente». Elena comenzaba a entender. «¿Qué es exactamente lo que me está pidiendo?» «Que no permitas que Daniel se pierda en el laberinto que yo construí». Arturo sacó una carpeta de su cajón. «Y que consideres esto». La carpeta contenía documentos para un proyecto en Oaxaca, mucho más ambicioso que el anterior. Un desarrollo turístico completamente sostenible, manejado en copropiedad con las comunidades locales. «Es tu visión original llevada a gran escala», explicó Arturo, «con suficiente financiamiento para transformar realmente la región». Elena hojeó los documentos con creciente interés. El proyecto incorporaba todo lo que ella había sugerido inicialmente, pero a una escala que nunca hubiera imaginado posible. «¿Por qué ahora?», preguntó, sin poder contener su suspicacia. «Porque me estoy retirando», reveló Arturo. «No oficialmente, todavía no, pero estoy cediendo gradualmente el control a Daniel. Y quiero dejar algo significativo como legado, algo más que edificios y cuentas bancarias». La revelación la dejó sin palabras. El temible Arturo Montero, el tiburón empresarial que había construido un imperio sin miramientos, ahora buscaba redención. «El proyecto necesita a alguien que lo lidere», continuó. «Alguien con visión, integridad y conexión real con las comunidades». «Tengo la fundación», respondió Elena automáticamente. «La fundación podría ser socia del proyecto». Arturo la miró con intensidad. «Piénsalo, Elena. Podrías crear un modelo que otras empresas imitarían. Un verdadero cambio en cómo se desarrollan proyectos en comunidades vulnerables». Al salir de la reunión, Elena caminó sin rumbo por las calles del centro, intentando procesar la conversación. El proyecto era tentador, alineado perfectamente con sus valores y visión, pero también significaba volver a trabajar indirectamente bajo la sombra de los Montero. Cuando llegó al apartamento que ahora compartía con Daniel, lo encontró en la cocina preparando la cena.
una escena doméstica que contrastaba fuertemente con su imagen pública de poderoso ejecutivo. ¿Día difícil?, preguntó él, notando su expresión pensativa mientras la besaba. Complicado, respondió ella, dudando si compartir la reunión con Arturo. Finalmente, decidió ser honesta. Tu padre me llamó hoy. Daniel se tensó visiblemente. ¿Qué quería? Elena le contó todo: el proyecto, la aparente transformación de Arturo, sus palabras sobre el futuro de Daniel. Típico de mi padre, comentó Daniel cuando ella terminó, su voz mezclando ironía y resignación. Incluso sus intentos de redención vienen con manipulación incluida. ¿Crees que me está manipulando? Creo que está siendo sincero a su manera, concedió Daniel. Pero también creo que hay más en esta historia. Esa noche, mientras Daniel dormía, Elena revisó nuevamente los documentos del proyecto. Más allá de las posibles intenciones ocultas de Arturo, la propuesta en sí tenía un potencial transformador innegable. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó a Mercedes Montero. «Necesito tu consejo», le dijo directamente. Como mujer, no como madre de Daniel o esposa de Arturo. Se reunieron en un pequeño café alejado del circuito habitual de la élite capitalina. Elena le contó sobre la propuesta de Arturo y sus dudas. Mercedes la escuchó atentamente, su rostro revelando poco de sus pensamientos. Cuando Elena terminó, guardó silencio por un momento. «Arturo está muriendo», dijo finalmente. La revelación golpeó a Elena como un puño físico. ¿Qué? Cáncer de páncreas, diagnóstico tardío. Mercedes mantenía un tono sereno, casi clínico. Tiene entre 6 meses y 1 año según los médicos. Nadie lo sabe excepto yo y ahora tú. Dios mío. Daniel no tiene idea. Arturo no quiere que lo sepa todavía. Dice que Daniel lo trataría diferente, tomaría decisiones por lástima en lugar de convicción. Mercedes tomó un sorbo de su té. Mi esposo tiene muchos defectos, pero conoce bien a nuestro hijo. Elena intentaba procesar esta nueva información. ¿Por eso me ofreció el proyecto? ¿Como parte de algún plan de sucesión acelerado? Parcialmente. Mercedes la miró directamente. Pero también porque, a su manera retorcida, está intentando enmendar sus errores. Este proyecto es su forma de pedirte perdón y, simultáneamente, asegurar que Daniel tendrá a su lado a alguien que lo mantenga conectado con lo que realmente importa. ¿Tú qué harías en mi lugar?, preguntó Elena, valorando genuinamente la opinión de esta mujer que había navegado las complejidades de la familia Montero durante décadas. «Tomaría el proyecto», respondió Mercedes sin dudar. «Pero bajo mis propios términos, no los de Arturo. Haría que la fundación fuera un socio igualitario, no subordinado, y mantendría mi independencia a toda costa». Esa tarde, Elena visitó nuevamente a Arturo en su oficina, esta vez con una contraoferta preparada. «Aceptaré liderar el proyecto, pero con condiciones», anunció con firmeza. «La Fundación Montero será un socio igualitario, con poder de decisión vinculante sobre cada aspecto. Implementaremos un modelo de gobernanza participativa donde las comunidades locales tengan voz y voto real, y quiero total autonomía operativa». Arturo la observó con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eres más dura negociando que muchos ejecutivos con décadas de experiencia». «Aprendí del mejor», respondió ella sosteniendo su mirada. Una sonrisa genuina, quizás la primera que Elena veía en él, apareció en el rostro del patriarca. «Mis abogados prepararán los documentos según tus términos». Antes de marcharse, Elena se detuvo en la puerta. «Una cosa más, señor Montero. Debe decirle a Daniel sobre su enfermedad. Merece saberlo, prepararse». La vulnerabilidad volvió al rostro de Arturo. «Lo haré. Pronto». Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, encontró a Elena en la terraza, contemplando el atardecer sobre la ciudad. «Acepté el proyecto de tu padre», anunció ella cuando él se unió a su lado. Daniel la miró sorprendido. «¿Estás segura?» «Con mis condiciones, sí». Elena entrelazó sus dedos con los suyos. «Es una oportunidad de crear algo realmente significativo, algo que podría cambiar vidas». Daniel asintió lentamente. «Confío en tu juicio». «Hay algo más». Elena dudó, consciente del peso de lo que estaba a punto de revelar. «Tu padre está enfermo, Daniel, muy enfermo». Mientras le contaba lo que Mercedes había compartido, vio cómo el rostro de Daniel
pasaba por una cascada de emociones: shock, negación, ira y finalmente una tristeza profunda. ¿Por qué no me lo dijo? Su voz apenas ocultaba el dolor. Porque te conoce, sabe que dejarías todo para estar con él, que intentarías solucionar las cosas. Daniel se pasó una mano por el cabello, gesto que Elena había aprendido a reconocer como señal de su turbulencia emocional. Toda la vida buscando su aprobación, y ahora Elena lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo temblaba ligeramente. Aún hay tiempo para hablar, para sanar. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Daniel le confesó sus miedos más profundos: el temor de convertirse en su padre, de perder su humanidad en el laberinto corporativo, de fallar a las personas que amaba. «No lo harás», le aseguró Elena, acunando su rostro entre sus manos. «Porque no estás solo, porque cada día eliges ser diferente. Te amo», susurró él contra su cabello. «Más de lo que jamás creí posible amar a alguien». A la mañana siguiente, Daniel fue a ver a su padre. La conversación, larga y dolorosa, marcó el inicio de una reconciliación que ninguno había creído posible. No borraba décadas de distancia emocional, pero abría una puerta que ambos habían considerado permanentemente cerrada. En las semanas siguientes, mientras el proyecto de Oaxaca tomaba forma, Elena observaba cómo los Montero, Daniel, Mercedes e incluso Arturo, intentaban reconstruir algo parecido a una familia real. Las cenas de los domingos, inicialmente tensas y formales, gradualmente se volvieron más cálidas, más auténticas. Una tarde, mientras revisaba planos en la oficina de la fundación, Elena recibió una visita inesperada. Al levantar la mirada, se encontró con Daniel visiblemente nervioso pero decidido. «¿Tienes un minuto?», preguntó cerrando la puerta tras él. «Para ti, siempre». Elena sonrió, intrigada por su expresión. Daniel respiró hondo, como reuniendo valor. «He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, sobre el futuro». Se acercó, tomando sus manos. «Con todo lo que ha pasado con mi padre, me he dado cuenta de lo frágil y preciosa que es la vida, de cómo puede cambiar en un instante». Elena sintió que su corazón se aceleraba, presintiendo lo que venía. «Te prometí tiempo atrás que construiríamos algo juntos, paso a paso». Daniel se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo diferente a la del anillo de promesa. «Ahora quiero prometerte toda mi vida». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, un pequeño diamante ético rodeado de piedras de colores que reconoció como originarias de diferentes regiones de México. Elena Suárez, mujer que me enseñó a ver el mundo con nuevos ojos, que me recordó quién quiero ser realmente. ¿Me harías el extraordinario honor de casarte conmigo? Las lágrimas nublaron la visión de Elena mientras asentía, incapaz de formar palabras por un momento. «Sí», logró finalmente articular. «Sí, Daniel, 1000 veces sí». Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, junto al de promesa que nunca se había quitado, Elena sintió que un círculo se cerraba. Desde aquella primera entrevista nerviosa hasta este momento de certeza absoluta, el camino había estado lleno de obstáculos, prejuicios y secretos, pero cada desafío había fortalecido lo que compartían, transformando una atracción inicial en un amor profundo, construido sobre verdad y respeto mutuo. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Daniel, incorporándose para abrazarla. Elena hizo cálculos mentales. «¿Exactamente un año desde nuestra primera entrevista?». Él sonrió sorprendido. «¿Lo recordaste?». «¿Cómo olvidarlo?», respondió ella, recordando a la joven nerviosa con su mejor falda gris, esperando conocer al intimidante CEO. «Ese día cambió mi vida para siempre». «La mía también», confesó Daniel, besándola suavemente, aunque no tenía idea de cuánto en ese momento. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante. Dentro de aquella oficina, dos personas de mundos aparentemente irreconciliables sellaban un compromiso que trascendía clases sociales, expectativas familiares y tradiciones obsoletas. Un compromiso basado no en lo que el mundo esperaba de ellos, sino en quienes elegían ser juntos, día tras día. Y mientras se abrazaban, ambos sabían que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de un capítulo nuevo. Uno que escribirían juntos, con la certeza de que el amor verdadero
no consiste en encontrar a alguien perfecto, sino en ver perfectamente a una persona imperfecta. El amanecer teñía de naranja y rosa el horizonte oaxaqueño cuando Elena abrió los ojos. Por un momento, desorientada por el sueño, creyó estar de vuelta en la pequeña casa de su infancia. Pero el lujoso bungalow ecológico donde se hospedaban era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida. A su lado, Daniel dormía profundamente, el cansancio del viaje del día anterior aún visible en su rostro relajado. Elena lo observó con ternura, maravillada por cómo este hombre había transformado su existencia. Habían pasado 2 años desde aquella propuesta en su oficina, 2 años de cambios profundos, de desafíos y triunfos compartidos. El proyecto de Oaxaca, ahora una realidad tangible, se había convertido en un modelo de desarrollo sostenible admirado internacionalmente. La boda, una ceremonia íntima en un pequeño pueblo oaxaqueño, había unido 2 mundos aparentemente irreconciliables en una celebración de amor auténtico. Y Arturo Montero, contra todos los pronósticos médicos, había sobrevivido no 6 meses, sino casi 2 años, lo suficiente para ver a su hijo casarse, para presenciar el éxito del proyecto que había sido su intento de redención, para comenzar a reconstruir los puentes rotos con su familia. Elena se levantó sigilosamente, envolviendo su cuerpo en una bata ligera. Salió a la terraza privada que ofrecía vistas espectaculares del complejo turístico comunitario y las montañas circundantes. El corazón de Oaxaca, como habían bautizado al proyecto, se extendía armoniosamente entre la vegetación, bungalows ecológicos, áreas comunes construidas con técnicas tradicionales, huertos orgánicos y talleres artesanales donde los visitantes podían aprender directamente de los maestros locales. Es hermoso, ¿verdad? La voz de Daniel la sorprendió. Se había acercado silenciosamente, abrazándola por detrás mientras contemplaban juntos el paisaje. Es más de lo que imaginé, respondió ella, recostándose contra su pecho. Ver a la comunidad realmente involucrada, orgullosa de compartir su cultura, todo gracias a ti, murmuró él, besando suavemente su cuello. Tu visión hizo esto posible. Elena sonrió, pensando en el largo camino recorrido. Fue un esfuerzo colectivo. Tú, tu padre, la fundación y sobre todo, la gente de aquí. El día prometía ser especial. Era la inauguración oficial del Centro Cultural, el corazón simbólico del complejo, donde se preservarían y compartirían las tradiciones locales. Autoridades, inversionistas y, lo más importante, miembros de todas las comunidades participantes asistirían a la ceremonia. ¿Nervioso por el discurso?, preguntó Elena mientras desayunaban. Daniel negó con la cabeza. Extrañamente, no. Hablar sobre algo en lo que realmente creo resulta mucho más fácil que todas esas presentaciones corporativas que solía dar. Elena lo entendía perfectamente. En estos 2 años, ambos habían experimentado una transformación profunda, no solo en su relación, sino en sus prioridades y visión de vida. Daniel había sorprendido al mundo empresarial, cediendo gradualmente el control operativo de Grupo Montero a un equipo ejecutivo diverso y visionario, mientras él asumía un rol más estratégico que le permitía dedicar tiempo a proyectos como este. Su decisión había provocado escepticismo inicial, pero los resultados económicos positivos y la renovada imagen corporativa eventualmente silenciaron a los críticos. Elena, por su parte, había encontrado un equilibrio entre su trabajo en la fundación y su liderazgo en proyectos comunitarios, siempre manteniendo su independencia y visión clara. Su modelo de desarrollo participativo se estudiaba ahora en universidades y era replicado por otras empresas. Arturo Montero había fallecido pacíficamente 6 meses atrás, reconciliado con su familia y, en cierta medida, consigo mismo. Su funeral, sorprendentemente sencillo por petición propia, había reunido no solo a la élite empresarial, sino también a representantes de comunidades beneficiadas por los nuevos proyectos de la fundación. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel, notando su mirada distante. En círculos que se cierran, respondió ella con una sonrisa melancólica. En cómo la vida nos trae de vuelta a nuestros orígenes, pero transformados. Horas más tarde, mientras Elena se preparaba para la ceremonia, recibió una visita inesperada.
Mercedes Montero, elegante como siempre a sus 60 y tantos años, apareció en la puerta de su bungalow. ¿Tienes un momento?, preguntó con una sonrisa cálida que aún sorprendía a Elena, recordando su primer encuentro glacial. Por supuesto, pasa. Elena la invitó a sentarse en la pequeña sala. ¿Todo bien? Mercedes asintió, observando el lugar con aprobación. Todo excepcional, diría yo. Este lugar es exactamente lo que Arturo imaginaba, aunque nunca hubiera podido crearlo sin ti. La mención de su difunto esposo aún traía un velo de tristeza a sus ojos, pero también una paz que Elena no había visto en ella durante los primeros años de conocerla. «Tengo algo para ti», continuó Mercedes, sacando una pequeña caja de su bolso. Arturo quería que lo tuvieras, pero nunca encontró el momento adecuado para dártelo. Intrigada, Elena abrió la caja. Dentro había un antiguo broche de plata con incrustaciones de ámbar y jade, claramente una pieza de joyería tradicional oaxaqueña de valor considerable. «Era de mi abuela», explicó Mercedes, «una mujer zapoteca que se casó con mi abuelo contra la voluntad de ambas familias, en una época donde tales uniones eran casi impensables». Elena la miró sorprendida. No sabía, pocas personas lo saben. La familia Montero ha pasado generaciones ocultando sus orígenes indígenas, pretendiendo un linaje puramente europeo. Mercedes sonrió con cierta ironía. Arturo creía que debías saberlo, que quizás explicaría algunas cosas, como su eventual cambio hacia nuestro proyecto. Elena comenzaba a entender. Mercedes asintió. En su lecho de muerte, me confesó que siempre sintió una conexión inexplicable con Oaxaca, como si algo en su sangre reconociera la tierra. Por eso, cuando presentaste tu visión, algo resonó en él, aunque inicialmente lo rechazó. Elena sostuvo el broche con nueva reverencia, comprendiendo el significado profundo del gesto. «Gracias por compartir esto conmigo. Ahora eres una Montero», respondió Mercedes con simplicidad. «Mereces conocer la verdadera historia de la familia, no solo la versión pulida para la sociedad». Cuando Mercedes se marchó, Elena permaneció contemplando el broche, reflexionando sobre las ironías de la vida. La familia que inicialmente la había rechazado por no considerarla adecuada para su apellido, en realidad compartía los mismos orígenes que ellos habían intentado borrar. Para la ceremonia de inauguración, Elena decidió usar el broche ancestral sobre su vestido, un diseño contemporáneo inspirado en bordados tradicionales oaxaqueños. Cuando Daniel lo notó, ella le contó la revelación de Mercedes. «Mi padre nunca dejó de sorprenderme», comentó él, conmovido por la historia. «Incluso después de su muerte, sigue revelando capas de sí mismo que nunca imaginé». El centro cultural estaba repleto de asistentes, autoridades locales, representantes de comunidades indígenas, inversores internacionales y miembros de la prensa. Elena observaba con orgullo cómo los artesanos locales, ahora socios del proyecto, explicaban con confianza las exhibiciones a los visitantes. Cuando llegó el momento de los discursos, Daniel subió al podio primero. Su presencia irradiaba una autoridad serena muy diferente a la imagen del implacable CEO que había sido años atrás. Hace 3 años, cuando propusimos desarrollar un proyecto turístico en esta región, pensábamos que sabíamos lo que estábamos haciendo. Comenzó con honestidad que captó la atención de todos. Teníamos los mejores consultores, los mejores diseñadores, los mejores estudios de mercado, pero nos faltaba lo más importante, la sabiduría ancestral de quienes han habitado y cuidado esta tierra durante generaciones. Hizo una pausa, su mirada encontrando la de Elena entre el público. Fue una mujer extraordinaria, quien nos enseñó que el verdadero desarrollo no consiste en imponer nuestra visión, sino en escuchar, aprender y colaborar. Su voz se llenó de emoción. Mi esposa, Elena Suárez de Montero, no solo transformó este proyecto, me transformó a mí, y en el proceso está transformando la manera en que hacemos negocios en este país. El aplauso fue cálido y genuino. Cuando Elena subió al escenario para su discurso, notó caras familiares en primera fila. Su tía Guadalupe, primos, vecinos del pueblo donde creció, todos invitados especialmente para la ocasión. «Nací a pocos kilómetros de aquí», comenzó, alternando entre español y zapoteco, para sorpresa y deleite de muchos presentes.
Crecí escuchando a mis abuelos hablar de la riqueza de nuestra tierra, no medida en dinero, sino en tradiciones, en conocimientos transmitidos a través de generaciones, en conexión con la naturaleza. Mientras hablaba sobre la visión del proyecto, sobre cómo buscaba crear un modelo donde el turismo beneficiara directamente a las comunidades sin comprometer su esencia cultural, Elena sentía que su vida había formado un círculo perfecto. La niña que había dejado Oaxaca con sueños de superación, ahora regresaba, no solo habiendo logrado el éxito profesional, sino trayendo oportunidades para que otros pudieran prosperar sin abandonar sus raíces. Este centro no es solo un lugar para que los visitantes conozcan nuestra cultura, concluyó con emoción contenida. Es un espacio donde nosotros mismos reconectamos con nuestras tradiciones, donde nuestros hijos aprenden a valorar lo que somos, donde nuestro pasado alimenta nuestro futuro. La ovación que siguió fue ensordecedora. Cuando bajó del escenario, Daniel la recibió con un abrazo lleno de orgullo. «Eso fue hermoso», susurró en su oído. La celebración continuó hasta el anochecer, con música tradicional, danzas regionales y un banquete que destacaba la riqueza gastronómica oaxaqueña. Elena circulaba entre los asistentes, alternando cómodamente entre el mundo empresarial, que ahora también era suyo, y las comunidades locales, que siempre serían su origen. En un momento de la noche, se encontró junto a su tía Guadalupe, observando las estrellas desde la terraza del centro cultural. «Tu abuela estaría tan orgullosa», comentó la mujer mayor tomando su mano. «Siempre dijo que llegarías lejos, pero nunca imaginó que regresarías para traer tanto bien». «A veces me pregunto si ella lo vio todo», confesó Elena. «Si de alguna manera supo que mi camino me llevaría lejos para luego traerme de vuelta». «Nuestra gente siempre ha creído que los caminos nunca son rectos», respondió su tía con sabiduría ancestral. «La vida es una espiral que nos lleva lejos para enseñarnos lecciones, pero siempre nos devuelve a nuestras raíces, enriquecidos por el viaje». Más tarde esa noche, cuando todos los invitados se habían marchado, Elena y Daniel caminaron de la mano por los senderos iluminados del complejo. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada casi mágica, haciendo que las plantas, los edificios y hasta el aire mismo parecieran parte de un sueño tangible. «¿Feliz?», preguntó Daniel, deteniéndose para contemplar el panorama del valle desde un mirador natural. «Más que feliz», respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. «En paz», como si todas las piezas finalmente encajaran. Daniel la rodeó con sus brazos, protegiéndola de la brisa nocturna. «Cuando te conocí, pensé que eras diferente a cualquier persona que hubiera conocido. No sabía entonces cuánto cambiaría mi vida por haberte encontrado». «¿Te arrepientes?», preguntó ella juguetonamente. «Ni por un segundo», respondió él con absoluta certeza. «Renunciaría 1000 veces a todo lo demás si fuera necesario para tenerte en mi vida». Elena sonrió, conmovida por la sinceridad en su voz. «¿Sabes qué es lo más hermoso? Que no tuviste que renunciar a nada fundamental, solo transformarlo, como yo transformé mi camino». Era cierto. Daniel seguía siendo parte de Grupo Montero, pero había redefinido su rol y el propósito mismo de la empresa. Elena había alcanzado el éxito profesional con el que soñaba, pero en un camino muy distinto al que inicialmente había imaginado. «Tengo algo que decirte», murmuró ella después de un momento de silencio contemplativo. «Quería esperar al momento perfecto, y creo que es este». Daniel la miró con curiosidad. «Te escucho». Elena tomó aire, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Vamos a ser 3 pronto». Le tomó un segundo a Daniel comprender el significado de sus palabras. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron con asombro. «¿Estás embarazada?» «Sí». Elena sonrió, emocionada por finalmente compartir el secreto que había guardado durante semanas. Aproximadamente 2 meses. Daniel la levantó en un abrazo espontáneo, girando con ella bajo la luz de la luna, mientras ambos reían como niños. Cuando finalmente la depositó en el suelo, había lágrimas de felicidad en sus ojos. «Un bebé», murmuró maravillado. «Nuestro bebé». Colocó suavemente una mano sobre el vientre a un plano de Elena, como si intentara conectar con la nueva vida que crecía allí. «¿Cómo te sientes?», preguntó con ternura. «Asustada, emocionada, completa». Elena cubrió su mano con la suya.
como con todo lo importante que hemos hecho juntos. Se besaron bajo el cielo estrellado de Oaxaca, sellando este nuevo capítulo de su historia, con la promesa silenciosa de afrontarlo como habían afrontado cada desafío, juntos, con honestidad y amor incondicional. Mi madre tendrá que esperar para saberlo, comentó Daniel mientras regresaban hacia su bungalow. Se volverá loca de felicidad. Ha estado esperando un nieto con bastante impaciencia. Elena rió. Mercedes será una abuela formidable, estricta pero amorosa. Y tu tía Guadalupe le enseñará todas las tradiciones oaxaqueñas. Daniel sonrió imaginando el futuro. Tendrá lo mejor de ambos mundos. Como nosotros, observó Elena con sabiduría tranquila. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Elena encontró el antiguo broche que Mercedes le había entregado. Lo sostuvo bajo la luz suave de la lámpara, admirando la artesanía y pensando en la mujer zapoteca que lo había usado generaciones atrás, una mujer que, como ella, había cruzado fronteras invisibles entre mundos aparentemente irreconciliables. Algún día le contaremos a nuestro hijo o hija toda nuestra historia, dijo colocando el broche con cuidado sobre la mesita de noche. Cómo su padre, el poderoso heredero Montero, y su madre, la chica de Oaxaca, se encontraron contra todo pronóstico. Le contaremos cómo su madre me enseñó a ver más allá de las apariencias, a cuestionar privilegios que daba por sentados, añadió Daniel acostándose a su lado. Cómo me mostró un México que no conocía a pesar de haber nacido aquí. Y cómo su padre me enseñó que se puede tener poder y usarlo para el bien, completó Elena, acurrucándose contra él, que no todos los ricos son insensibles, que los estereotipos son tan dañinos en una dirección como en otra. Se quedaron en silencio un momento, contemplando el futuro que se extendía ante ellos como el amanecer que pronto llegaría, lleno de posibilidades, de desafíos por superar juntos, de un legado que construían día a día. ¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?, preguntó Daniel acariciando suavemente su cabello. ¿Que era demasiado directa para una entrevista de trabajo?, bromeó ella. Que tus ojos reflejaban una fuerza que yo había perdido sin darme cuenta. Su voz se volvió reflexiva. Veías el mundo con tanta claridad, sin los filtros que la riqueza y el privilegio habían puesto sobre mi visión. Elena sonrió, recordando aquel primer encuentro que ahora parecía pertenecer a otra vida. Y yo pensé que eras exactamente como imaginaba, arrogante, seguro de tu poder. Solo que había algo más, algo que no encajaba con el estereotipo. ¿Mi encanto irresistible?, sugirió él con humor. Tu vulnerabilidad, corrigió ella. Por un instante, cuando nuestras miradas se cruzaron, vi a un hombre, no a un apellido ni a una cuenta bancaria, solo un hombre buscando algo real en un mundo de apariencias. Daniel la besó suavemente. Y lo encontré. Te encontré a ti. Afuera, la noche oaxaqueña continuaba su curso milenario. Las estrellas brillaban sobre las montañas tal como lo habían hecho para generaciones de antepasados. El viento susurraba entre la vegetación, llevando consigo historias antiguas y promesas nuevas. Dentro del bungalow, Elena Suárez de Montero se quedó dormida en los brazos del hombre que había roto todas sus preconcepciones, protegiendo con su mano el vientre donde crecía la prueba viviente de que el amor verdadero trasciende clases sociales, expectativas familiares y prejuicios arraigados. Su historia, que había comenzado como un improbable encuentro entre dos mundos diferentes, ahora se convertía en el comienzo de otra historia, la de una nueva generación que nacería sin las limitaciones del pasado, heredera de lo mejor de ambos mundos, símbolo viviente de que los círculos a veces se cierran de las maneras más hermosas e inesperadas. Y mientras la luna avanzaba en su recorrido nocturno, bañando con su luz plateada la tierra que había visto nacer a Elena y que ahora presenciaba su regreso triunfal, la promesa de un futuro brillante parecía tan tangible como las montañas eternas que custodiaban el valle, tan real como el amor que había transformado no solo dos vidas, sino toda una comunidad. Porque al final, como Elena siempre había creído, el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en quién elige ser cada día. Y juntos, ella y Daniel habían elegido ser mucho más que un apellido prestigioso o una historia de superación. Habían elegido ser arquitectos de un cambio que trascendería sus propias vidas, un legado de autenticidad
en un mundo hambriento de conexiones genuinas.